Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu noticiário semanal e, como sempre, para mais uma edição tenho comigo o meu colega Pablo Gonzalez. Olá, Pablo, tudo bem? Todo bem. Então, qual é que são as notícias escolhidas? Bueno, pues mis tres noticias son las siguientes. Dilma Rousseff será la presidenta del Banco de Desarrollo de los BRICS. La segunda noticia es que Marcelo Rebelo de Sousa consideró que España, el hecho de aproximarse España con Angola es algo bueno para todos. Y por último, he rescatado otra biografía de estas que a mí me gustan, que es de Silvio Julio, como un pionero del hispanismo brasileño. Ok, então vamos começar como acabámos com o Brasil, com uma senhora presidenta, como ela gostava de ser chamada, agora vai ser do Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Bem, Dilma Rousseff, o que é que podemos esperar de Dilma neste novo cargo? Bueno, es interesante porque a ella le estaban buscando un lugar. Felipe González decía que los expresidentes son como jarrones chinos que no sabían muy bien dónde colocarlos, ¿no? Pero en este caso con más delicadeza, por un lado, porque fue un hecho traumático aquel impeachment de 2016. Mucha gente tiene, pues, de alguna manera pena y quiere compensarla, y en otros casos también genera división, ¿no? Y ella tampoco quería pasar situaciones de tensión, como por ejemplo si tienen que elegir la embajadora de Portugal o de Argentina, tiene que pasar por el Senado y ahí habría una cierta tensión. Entonces ella prefería un gran cargo en un lugar donde pues más o menos pasara desapercibida y listo, ¿no? Y en este caso está muy bien escogido porque realmente ella durante su mandato se enfocó mucho en el tema de los BRICS. Este banco también fue en su mandato se creó. Y bueno, pues ella siempre ha estado interesada mucho sobre el día a día de China, de Asia en general, entonces han buscado esa salida. Los socios de los BRICS, recordemos que este grupo de países emergentes son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y hay muchos países que quieren integrarse aquí, entre ellos Argentina. Pues están de acuerdo, ¿vale? Anteriormente había otro presidente brasileño porque le tocaba y bueno, era de la cuerda de Jair Bolsonaro, entonces ya no tenía sentido que continuara. Ella se va a mudar a Shanghái, que es donde está la sede de este, pues de alguna manera quiere ser en el futuro como una alternativa al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. Bueno, probablemente son ambiciones muy grandes, pero sí que puede ser un superbanco de desarrollo que pueda dar soporte a pues, futuros sistemas que compitan con el actual e incluso pues, alternativas al dólar, ¿no? Entonces, pues bueno, al final se ha llegado a esa decisión que creo que es lógica. Incluso como embajadora de Portugal creo que probablemente hubiera nombres que están más vinculados a Portugal, porque Dilma Rousseff, aunque tuvo muy buenas relaciones con España y Portugal, eran mejores con Lula. Dilma tenía otras prioridades que no el ámbito iberoamericano. Ella, por tener más ambición como Brasil, dejaba un poco de lado estas cosas a un segundo plano, nada que ver con aquello que ocurrió posteriormente con Temer y con Bolsonaro, pero sin duda que encontrará Brasil mejores nombres también para la Embajada de Portugal. Então, agora saímos do Brasil, passamos para Angola. Os reis de Espanha estiveram em Angola na primeira visita dos monarcas espanhóis àquele país e, como em tudo, há sempre vozes no lado português, umas a favor, outras contra esta aproximação, mas no caso de Marcelo Rebelo de Sousa, mais a favor não poderia estar. ¿Do que podemos tirar de esta visita? Bueno, yo creo que es muy interesante este movimiento y yo pienso que el rey de España, que tiene tantas buenas relaciones con Marcelo Rebelo de Sousa, seguramente que meses antes de este viaje pues ya habría compartido con Marcelo su interés de viajar. Es decir, no es ninguna sorpresa, a lo mejor para ciertos círculos en Portugal o para ciertos espacios mediáticos, a lo mejor sí, pero ni para Marcelo, ni por ejemplo para el trapecio, que nosotros venimos hablando de esta aproximación.
es un problema y en todo caso siempre se ve como algo complementario, no algo para rivalizar, y eso tiene que ser entendido también por todas las partes, tanto por los angoleños como por portugueses en general. Hay que ir juntos para hacer más fuerza, y eso es lo que decía Marcelo, que durante mucho tiempo Portugal se había sentido sola en el marco de la Unión Europea el reivindicar las relaciones con África. Pues bien, ahora en este nuevo tiempo pues todos se apuntan, aunque debo decir que el interés de España, como venimos relatando, viene de antes de todas las convulsiones estas que está habiendo con el tema de Ucrania, etcétera, ¿no? De todos modos, esa situación del norte pues también favorece esas aproximaciones, y evidentemente también la gran aproximación que se espera con América Latina, ¿no? Y que sería bueno también pues hacer esa triangulación que hace habitualmente también propio Portugal entre América Latina y los países de la lusofonía. Precisamente estuve hace poco con Víctor Ramallo, que es el presidente de las ciudades de lengua portuguesa, capitales de lengua portuguesa, y en el mismo edificio donde está esta asociación de la Unión de Capitales está también la Casa de América Latina. Entonces, de alguna manera, hay vasos comunicantes, que es los que establecemos aquí en este medio, y es los que yo creo que ahora mismo hay una consideración y hay una convergencia entre la política exterior portuguesa y la política exterior española, y creo que también la política exterior angoleña creo que también va por ese camino. Para terminar, quem foi Silvio Júlio? Bueno, es interesante porque me gusta mucho el buscar, ¿no? El hallar, el cazar algunas biografías así olvidadas de gente que intentó unir estos mundos, los mundos lusos y los mundos hispánicos. Y esta vez, pues bueno, he encontrado a un hombre que ya me saltó cuando hice la tesis doctoral. Pues bueno, lo he querido rescatar después de visitar una biblioteca y coger algunos libros y encontrar un texto muy interesante donde ahí relataba también que se carteaba con Unamuno, ¿vale? Silvio Júlio fue un profesor brasileño que estudió especializado en el mundo hispánico, especialmente el hispanoamericano, pero también leyó toda la literatura española del 98, del 14. Y bueno, pues es pernambucano, pero se instaló desde joven en Río de Janeiro y estableció muchas relaciones también con el mundo gaúcho, con Ceará y también con Perú, con la Universidad de San Marcos. Y bueno, pues se le puede considerar un Quijote brasileño porque se tuvo que pelear con mucha gente para... Pues la misma cosa que estamos haciendo aquí, ¿no? Pues tú, Andrea, desde Portugal, vamos a valorar al vecino hispánico, y yo desde aquí también insistiendo mucho a gente que a lo mejor le da igual a priori, pero cuando lo descubre le interesa, del mundo luso, ¿no? Pues este lo hizo, pero claro, a lo largo del siglo XX, incluso pues eso, en años 20, 30, 40. Y bueno, pues yo creo que es muy interesante. Yo pido a los lectores que directamente vayan al texto para que lean a él mismo. Y incluso tengo el libro aquí, lo voy a enseñar, donde encontré el texto, donde habla de literatura española, nótulas de literatura española para brasileros. Y bueno, yo pido que los lectores que lean directamente, pero sí que diré que creo que es importante el que encontremos figuras así, que nos ayuden a encontrar vinculaciones directas entre lo hispánico y lo brasileño, pero también evidentemente nos interesa, y en este medio también triangulaciones, ¿no? Entre hispánico, brasileño, luso angoleño, español, español, angoleño, brasileño. Creo que si vamos haciendo triangulaciones y si metemos a Argentina, otras cosas así, encontraremos realmente que estamos construyendo realmente un pensamiento que nos aproxime, que nos lleve a entendernos mejor. Entonces, este tipo de coincidencia de brasilianismo e hispanismo, ¿no? Entendido hispanismo como estudio, ámbito de estudio, creo que es muy interesante. Y hay un ejemplo recientemente que quiero darlo a conocer, que es el del historiador J. Dilson de Paz y Silva, que ha inaugurado recientemente en Salvador de Bahía un monumento, un monolito de la jura de
de las instituciones bahianas a la Constitución de Cádiz, que fue una cosa provisional que también ocurrió en aquel tiempo donde las Cortes de Oporto querían, ¿no?, que obligar a João VI a que jurara la Constitución, y temporalmente, hasta antes de que hubiera aquella Constitución del 20, pidieron que jurara también la de Cádiz, ¿no? Y es una narrativa también que nos ayuda a unirnos independientemente de las consideraciones que cada uno tuviera, a lo mejor, de aquel liberalismo, aunque creo que hay un gran consenso en general que fue interesante, un buen movimiento de renovación, aunque eso empujó también a los imperios a que se desmoronaran de alguna manera, ¿no? Y bueno, también hay otro nombre, Julio García Morejón, que fue un español que se instaló en Sao Paulo, la USP, si no me equivoco, ¿no? La USP, la Universidad de Sao Paulo, hizo un libro también muy interesante, lo tengo aquí, Unamuno y Portugal. También lo recomiendo, donde hay un capítulo sobre el liberalismo de Unamuno, y este también pues tuvo contactos con todos estos hispanistas brasileños. Entonces, pues quien se quiere informar más sobre este hispanista en particular, siguió Julio, ¿no? Lo que era el Río de Janeiro, muy afrancesado, de comienzo del año 20, y como hay un grupo de gente que se empieza a interesar por América Latina, por España, por la literatura. Y bueno, pues Gilberto Freire lo recomendaba para estudiar el folclore, se especializó mucho en el folclore. Entonces, todo aquello que viene de ese iberismo antropológico, ¿no? Esas herencias incluso del tiempo de la Unión de Coronas, pero también de antes, incluso de antes de lo que existía, del mundo medieval, antes existía Portugal y España, pues también toda esa herencia cultural folclórica, que también tiene otros mestizajes, evidentemente, pues muy interesante estudiar este autor. Y entre los estudiosos que lo han hecho, quiero nombrar a Priscila Ribeiro Dorela, que hizo una disertación, entonces os recomiendo también esse texto. Hasta aqui mis 3 temas, quais han sido os tuyos? Bem, então, os meus temas, começamos com ficção. A SPI e a CTV assinaram um novo acordo para a criação de novos produtos de ficção. A Espanha é um dos países favoritos da imigração portuguesa e um especial Foro de la Torre, mas na cidade de Lisboa. Bueno, con las series que yo acabo de ver esa de Operación Marea, ¿no? Operación Muito boa, por Marea. acaso. Operación Marea, la segunda temporada. Realmente se está creando una escuela, ¿no?, de intercomprensión, luso española, de iberofonía, ¿no? Realmente lo que veníamos defendiendo, pues una tendencia real. Entonces es muy interesante ver estas series, ¿no? Essa série está muito boa, até tenho que deixar aqui uma parte, porque normalmente nós víamos, quando haviam portugueses e espanhóis, aconteceu uma das primeiras séries, Vidago Palace, que a parte dos espanhóis era legendada em português e depois mudávamos cá em Portugal para a TV Galícia, à mesma hora, a dar o mesmo produto, mas a parte portuguesa era legendada. E na Operação Maré Negra, quem quiser ver, cada um fala a sua respectiva língua e falam a língua da outra pessoa, ou seja, temos galegos a falar em português com portugueses e brasileiros, temos portugueses a falar em espanhol com espanhóis, galegos, chilenos. Por acaso a série está muito boa. Mas aqui a SPI e a CTV são 2 produtoras, uma portuguesa e outra galega, assinaram um novo acordo para a criação de 2 novos produtos de ficção. A ficção luso-espanhola tem cada vez mais nomes, e nomes muito sucesso, não só Operação Maré Negra, Água Seca, Motel Valkyria, que vai estrear brevemente aqui em Portugal. Já temos vários produtos de ficção. Então, neste acordo, onde se firma que, para além do roteiro e do elenco, a própria equipa mais técnica de produtores vão ser portugueses e espanhóis, pretende, segundo um comunicado emitido por ambas as produtoras, tornar os produtos made in Península Ibérica ainda com mais qualidade, para que estes possam começar a sair deste nosso retângulo mais alargado à beira do Atlântico e alcançar novos mercados. Como Vidago Palace foi logo dos primeiros produtos desta nova onda que já lançou vários títulos, Vidago Palace já foi vendido para vários países do leste da Europa. A série Água Seca também tem tido uma grande aceitação no mercado internacional e aos poucos Portugal e Espanha estão-se a afirmar também como hubs de excelência na ficção.
Excelente, pues estaremos muy atentos y creo que hay que apoyar este movimiento de intercomprensión y como tú dices, pues es muy interesante el que haya españoles hablando en portugués y viceversa. A minha mãe estava a ver a série e às vezes dizia: peraí, eu aquele conheço, são português, aquele já vi, era o Bruno Gagliasso, que é ator da Globo, mas espera aí, que ela está a falar português e eu, pelo menos, não. Do género, se é portuguesa, não a conheço. Eu, não, Y é espanhola. Y hay brasileños y hay a veces algunos acentos que dices, ¿y este de dónde es? A veces ocurre en España, ¿y este Ah, de sim. dónde es? A veces un gallego demasiado exagerado, un gallego... pues es muy interesante, ¿eh? Realmente están afinando mucho y hacen realmente una labor pedagógica espectacular esta gente y que es una realidad, ¿eh? En el mundo del narcotráfico. Es una realidad esa intercomprensión, hay que decirlo. España es uno de los países preferidos por la inmigración portuguesa. ¿Esto es así? Exatamente. Bem, Portugal sempre há de ser um país de imigrantes que saem, mas também que recebe muitos imigrantes. Mas agora vamos falar daqueles que saem. Então, o último relatório de imigração de 2021 diz que no ano anterior saíram 60 mil portugueses de território nacional. Portugal é o país da Europa com a maior população imigrada. Se estivermos a falar que somos só 10 milhões de habitantes em território português, temos muita gente fora de Portugal. Aliás, 22% da população portuguesa nem está em território português. Até se diz algo na brincadeira que se de repente todos os portugueses ou descendentes portugueses quisessem voltar a Portugal, isto afundava, porque não tinha capacidade para aguentar tanta gente. Aliás, só e tudo o secretário de Estado das comunidades, assim é que é, teve recentemente no Brasil, e o número de brasileiros que podem adquirir a nacionalidade portuguesa devido a ligações familiares já é 2 vezes a população a residir em Portugal, logo são bastantes. Bem, então... 2 veces la população dos brasileiros. Sim, dos brasileiros, só dos brasileiros naturais. Sí, habría que construir... e netos. Para recibir a todos os portugueses habría que construir nuevas ciudades, ¿no? Porque havia que construir um país inteiro novo, porque ele avançou, acho que seriam 30 milhões de brasileiros, entre 30 a 50 milhões que têm legalmente direito a conseguir a nacionalidade portuguesa por serem filhos ou netos de portugueses. Mas pronto, daqueles que saíram de Portugal no último ano, a grande maioria foi para países europeus e no top 3 temos o Reino Unido, sempre foi um país, mesmo agora com esta história do Brexit, muito do agrado dos portugueses, Espanha e Suíça. Esses 2 países, Espanha e Suíça, a bem dizer, com os mesmos números de entradas. Então, depois de 2019, em que a imigração de portugueses para a Espanha caiu bastante, no ano seguinte, ou seja, no último ano, tivemos 8 mil portugueses a entrarem em Espanha. Estes ficam especialmente ou nas zonas fronteiriças, ou vão para as comunidades de Madrid e da Catalunha, de Barcelona, procurando, como é óbvio, qualquer pessoa que sai procura uma nova qualidade de vida. E o porquê da escolha de Espanha? Bem, não só devido aos laços que nos unem, muitas das pessoas que escolhem Espanha têm também aquela tendência geográfica de estarem assim mais próximos de casa. Algo que também é muito importante para a economia portuguesa é o dinheiro que estas pessoas acabam por enviar de volta às famílias. Então, as remessas dos portugueses enviadas no último ano de volta ao território nacional fazem 1,7% do PIB portugués. Impresionante esos datos. Sí, sin duda que los portugueses en España a veces, por la compatibilidad de las culturas, se integran rápidamente y es una comunidad como un poco invisible, pero al mismo tiempo se entiende porque no necesita organizarse en asociaciones o comunidades porque vuelve siempre que quiere, incluso los fines de semana, puede volver a su casa, ¿no? Pues bien, por último, el Foro de la Toja de Lisboa, que estuviste allí. Recordemos que este foro
lo impulsa la Xunta, ¿no? Esos sectores del PP gallego que intenta llevarse bien con varios actores de Portugal, lo cual es una noticia muy interesante. Cuéntanos qué vistes. Bem, então houve uma edição especial, vamos assim chamar, deste fórum. Este fórum aconteceu pela primeira vez em Lisboa e vai, pelo que anunciaram, irá ser algo recorrente agora também na capital portuguesa. Bem, no fórum tiveram presentes não só figuras da vida política espanhola, como foi o caso da Ministra da Defesa ou de Mariano Rajoy, também que é uma figura presente em quase todas as edições deste fórum, como da política portuguesa, António Costa, Paulo Portas, mas também tivemos presentes o antigo presidente brasileiro Michel Temer ou o antigo primeiro-ministro do Peru, Pedro Catriano. Bem, durante aquela manhã no fórum aconteceu 3 mesas de debate, 3 mesas onde se focaram na vida das cidades, onde tivemos o Presidente da Câmara de Lisboa e o Alcalde de Madrid, que demonstraram mais uma vez a forte ligação que os une, não só entre Moedas e o Alcalde, mas entre Moedas e Isabel Ayuso também teve recentemente em Portugal. Na segunda mesa de debate falou-se muito num tema muito querido, não só para o governo de Portugal, como também para o governo de Espanha, que são as novas interligações energéticas com o restante do continente europeu e de que forma Portugal e Espanha, não só com estas novas ligações, mas também com o mecanismo ibérico de eletricidade e energia, podem ajudar a Europa neste momento em que todos enfrentamos uma crise energética muito devido à atual situação na Ucrânia. E na última mesa, vamos assim falar, mesa de debate, tivemos uma visão da Iberoamérica. Tivemos 4 líderes, 3 presentes e 1 de forma digital, que falaram sobre a Iberoamérica, o que é que podemos esperar dela e que papel Portugal e Espanha podem ter, não como a quererem impor vontades. Paulo Portas, que teve vários papéis de governo em Portugal e atualmente é uma figura televisiva bastante importante, falou em tudo que os países europeus, especialmente Portugal e Espanha, devido às relações históricas que têm com a Iberoamérica, têm um papel importante a desempenhar, não olhando de alto para baixo, como muitas vezes os europeus têm a mania de o fazer, mas olhando-os como irmãos. E Pedro Catriano falou mesmo que um dos papéis que os 2 países ibéricos podem ter, e falando e tudo da situação que aconteceu no Peru com a tentativa de golpe de Pedro Castilho, de que Portugal e Espanha poderiam ser quase como uns defensores, uns baluartes, vamos assim chamá-los, da defesa de liberdades e garantias como constitucionais, o modo de vida europeu. Não existe um American Way of Life, neste caso um European Way of Life, em que, sendo protagonizados por Portugal e Espanha, podem ser almejados pelo continente da América Latina, pela América Latina, e Paulo Portas e tudo esperou que finalmente possamos ter, também com a entrada de Lula da Silva, um Mercosul forte e uma relação entre a América Latina e a Europa, tendo Portugal e Espanha o trabalho de serem pontes para ajudar a construir uma relação mais forte. Para terminar, a Ministra da Defesa espanhola falou sobre a importância deste encontro, como une ainda mais os países do Atlântico, não só Portugal e Espanha, mas como todos os países banhados pelo Atlântico. E António Costa pediu e tudo um eixo atlântico mais forte. Um dos títulos, vamos assim chamar, deste fórum é mesmo o eixo atlântico, e António Costa lançou quase como uma ideia da criação, existe a NATO, como todos nós sabemos, mas não com caráter militar, mas que se deveria criar um eixo atlântico forte, unido, que partisse
da Galícia, viesse até Faro, até à ponta mais sul da Península Ibérica, e que se espalhasse pela América Latina, por todos aqueles que são banhados pelo Atlântico. Mas só para terminar, e achei muito interessante o que... Então, isto aconteceu tudo na Fundação Carlos Gulbenkian, e que sítio que é verdade, como Carlos Moedas disse, é uma das casas de Lisboa, e que tu conheces também a Fundação. Ali, para além de ser uma casa da cultura, todos os lisboetas e não só, todos os portugueses, desde mais terra idade até ao senhor que vai ter uma reunião de negócios, ao cantoneiro, ou quem apanha o lixo, todos passam por ali. E Carlos Moedas disse tudo que bem-vindos a uma das casas, se não a casa de Lisboa, e esperemos que no seja a primeira nem a última vez que nos visitan. Pues esperemos que sea así. Obrigado, Andrea. Este ha sido el repaso semanal de las principales noticias en español y en portugués de España y Portugal. Y ya sabéis, si queréis estar informados sobre la península ibérica, nos podéis encontrar en eltrapecio.eu y en nuestras redes sociales. También en YouTube, en nuestro canal, donde tenéis infinidad de contenidos que os invitamos a que lo compartáis. Muchas gracias y hasta la próxima edición. Até a próxima.